Grata certeza, Jesús mío es. Me ha protegido en el fuego una y otra vez. Su sangre pudo mi alma limpiar, y lo que hizo en el Calvario me bastará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Siempre rendido a su voluntad. Sé que el autor de mi mañana guiándome está. Hoy esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús, mi Rey eterno y mi Salvador. Oh, confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Nunca fallará, nunca fallará. Confío, confío, confío en Dios. Nunca fallará. Oh.
Llaves del Poder, parte 3. Seguimos con la serie, parte 3 de 4. Hoy vamos a presentarles las siguientes llaves junto con mi esposa. Vimos ya las llaves del despojo, de la productividad, de la causalidad, la palabra, la fe y la alabanza, el reposo. Entonces, un pequeño, ¿tú ibas a hacer el resumen de las tres anteriores? ¿No? Eso pensé, por eso lo voy a hacer yo. No. Para un pequeño recordé, dice, la fe, ¿no? La fe, que no es la fe en la fe, ni la fe en otra persona o en un ídolo, ni en nadie, sino solamente en Jesús, que es nuestro Dios y Salvador, quien murió en la cruz por nosotros, quien es capaz de todo. Lo que para nosotros es o parece imposible, para Él es posible, que nuestra fe esté fija en Él. Después vimos también vimos 4. Vimos la palabra, la llave de la palabra, que es, en resumen, la palabra de Dios, pero también es la palabra humana, el Logos, que es el mismo Jesús que estuvo desde el principio, que con su poder dijo que se haga la luz, que se separe la luz del día, que haya animales de toda especie, que haya árboles, que haya... Y mientras lo iba diciendo, sucedía. Entonces ese es el poder de la palabra de Dios. Y la motivación a que estudiemos la palabra de Dios, pues porque esa es nuestra fuente de vida, de conocimiento, de sabiduría. La palabra, algo más iba a decir de la palabra. La palabra de Dios. Bueno, ya lo recordaré. Después tenemos la llave de la alabanza, que no solamente se refiere a la música, sino que con nuestra actitud, con todo, podemos y debemos alabar a Dios porque Él es digno de alabanza. Por todas las cosas, por eso lo he hecho de respirar, de poder tener movilidad, por la capacidad de poder trabajar y disfrutar del fruto de nuestro trabajo, etcétera, por todo lo que uno pueda pensar, alabar a Dios, incluso por las dificultades, porque a veces las mismas dificultades son un camino para acercarnos, porque como que cuando estamos bien, no lo buscamos, pero cuando estamos en un momento de necesidad, Dios, ayúdame, y Él responde. Y el reposo, que también es un mandato, ¿sí? La llave de reposo, que es un mandato y que necesitamos un tiempo para descansar de nuestras actividades. La tierra también necesita descansar. Un tiempo para buscar a Dios, pero un tiempo también de descanso para nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de las llaves de la restitución, el silencio y la obediencia. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Habíamos visto, al principio Robert nos explicó cuando empezamos esta serie hace ya 2 domingos, cuál es la diferencia entre leyes, armas y llaves. La Biblia está llena pues de este tipo de instrumentos o herramientas que son súper importantes para nuestra vida diaria. Entonces las leyes son exigencias para cumplir, las armas son habilidades para desarrollar y las llaves son elementos para abrir y cerrar circunstancias en nuestras vidas. Entonces son cosas muy prácticas, son cosas que debemos tener en cuenta pues a la hora de vivir, ¿sí? Lo que estaba diciendo ahorita Jorge, tenemos que tener un estilo de vida que sea de alabanza a Dios y que sea constantemente de buscarlo a Él, de estar pensando cómo puedo yo agradarlo. Y hoy precisamente vamos a hablar de una llave que a mí me encanta y que yo me siento muy parte de... ¿Cómo lo pongo? Sí. Se me pasó por la emoción. La llave de la restitución. Entonces,
yo pienso que primeramente he sido una persona restituida por Dios y se me facilita ver la restitución en otras personas cuando me cuentan sus experiencias, y creo que esto es algo absolutamente precioso que Dios nos deja en su palabra. Entonces vamos a empezar leyendo Marcos 10, 28 al 31, lo hemos puesto en la versión traducción en lenguaje actual, y el contexto es que está Jesús con sus discípulos, y entonces lo aborda Pedro. Si conocemos a Pedro, era un discípulo bastante particular, eh, y, y finalmente le está como haciendo a Jesús como un pequeño reclamo, como, bueno, Dios, yo dejé todo por seguirte a ti, ¿y qué? ¿Y yo qué voy a obtener de esta transacción? ¿O qué va a suceder acá? Entonces leamos. Pedro le dijo: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Y Jesús le respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, a su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más: casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Entonces, cosas importantes que podemos señalar de este pasaje. Una restitución es cuando alguien ha perdido algo, ¿sí? Para que yo sea restituido, tengo que haber perdido algo, o necesito que me reivindiquen porque se me ha desconocido algo. Entonces, acá lo que está sucediendo es que hemos conocido a Jesús, y Él lo que nos dice es que lo que nosotros le entreguemos a Él no lo va a restituir 100 veces más. Y no solamente está hablando de restitución espiritual, sino también de restitución material, ¿sí? Muchas veces en nuestra vida somos enfrentados a dejar cosas materiales a las que estamos aferradas por agradar al Señor, o porque Él nos guía para hacer digamos, esos pasos de fe, digámoslo así, y Él nos va a restituir muchísimo más. Entonces, la restitución, como dije, no es algo gratuito, ¿sí? Tiene que haberse pedido algo para poder recibir algo en restitución, y por lo general, pues acá nos dice Jesús, lo que van a recibir es mucho más grande de lo que perdieron. Bueno, hay dos clases de restitución, una es voluntaria y la otra es involuntaria. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso del apóstol Pablo, si recuerdan, en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, que era un gran dirigente judío y se la pasaba persiguiendo cristianos y matándolos, porque él pensaba pues que esa era la forma de agradar a Dios, porque como así que hay personas creyendo en alguien que se proclama que es el Hijo de Dios. Entonces él, por celo a la tradición judía, pues estaba persiguiendo a los cristianos, cuando realmente llega y tiene un encuentro con Jesús. Y alguno recuerda la escena que él está camino a Damasco y se le aparece una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Antes se llamaba Saulo, después el Señor le pone el nombre de Pablo. Entonces, ¿qué pasa en ese encuentro especial con Dios? Él queda ciego y bueno, y recibe pues al Espíritu Santo, y se dedica realmente ahora a hacer crecer la iglesia. A los cristianos que él perseguía, ahora él está dedicado a hacer crecer la iglesia. Y entonces él, ¿de qué se despoja Pablo? Se despoja de sus títulos, de su prestigio, de que era pues una persona con un celo muy grande en el judaísmo por seguir a Jesús. Entonces, muchas veces nosotros, cuando también tomamos la decisión de seguir a Jesús, hay cosas a las que tenemos que renunciar o despojarnos, pero realmente la recompensa va a ser muchísimo, muchísimo más grande. Entonces, este es el caso de Pablo, que voluntariamente siguió a Jesús. Y también tenemos un caso de restitución, de despojo involuntario, que es cuando yo pierdo algo sin que yo lo quisiera. Podemos ver el mayor ejemplo en la Biblia, es el libro de Job. Job es un libro bastante difícil, porque, Job era una persona que lo perdió todo, pero bueno, ya vamos a seguir ahondando en eso. Bueno, entonces también hay dos niveles de restitución: hay uno temporal y hay uno eterno. Entonces, como veíamos en el versículo anterior,
Jesús está hablando de que el que deje va a recibir casas o va a recibir cosas materiales, pero también va a recibir la vida eterna. Entonces es importante porque la Biblia es un libro maravilloso que nos habla de tanto del, primero que todo, las cosas espirituales, pero también Dios sabe que las cosas materiales son importantes para que podamos vivir acá. Lo malo es irnos a los extremos, ¿no? Es pensar solamente en las cosas materiales, o también volvernos unos místicos y solamente pensar en que todo es espiritual y no hay cosas pues materiales. Entonces la Biblia es realmente un libro completamente centrado, equilibrado, balanceado. Entonces no debemos hacerlo uno sin descuidar lo otro. Es un mensaje constante en la Biblia con muchas cosas, ¿sí? Entonces, eh, entonces sí, hay cosas que podemos perder eventualmente acá en la tierra, pero el Señor nos va a permitir recuperarlas, y la eternidad pues es que vamos a pasarla con Él. Bueno, yo también les quiero compartir, algunas personas aquí saben, pero yo cuando tenía 21 años me iba a casar, tenía un novio con el que estábamos comprometidos y ya estábamos haciendo todos los preparativos para casarnos, pero lamentablemente él resultó siendo asesinado. Entonces fue algo bastante difícil para mí, eh, pero Dios me restituyó 5 años después con mi esposo, con Jorge. Para mí ha sido la restitución más linda que Dios me ha dado en mi vida. Y también durante ese tiempo de duelo que tuve que sufrir por varios años, vi a Dios como nunca, ¿no? También el propósito del dolor y las pruebas es que nosotros podamos experimentar con más profundidad y eh, verdaderamente a Dios, ¿sí? Entonces, a pesar de que fue muy doloroso, no cambiaría por nada ese tiempo en el que yo pasé mi duelo y lloraba y hablaba con Dios, y realmente entendí muchísimas cosas y me hizo Él definitivamente crecer, pasar a otro nivel con Él. Entonces, esa es una restitución que yo he podido ser testigo de. Otra cosa, todos aquí dejamos a nuestras familias en nuestros países de origen, ¿no? Y bueno, yo considero pues que este grupo es una familia, es una bendición para mí, ha sido un regalo de Dios todos ustedes, porque también lo veo como una restitución de familia, de amigos, de comunidad, de nuestras mismas patrias, de nuestras costumbres, de nuestra comida que tanto nos gusta. Es en cierta manera una restitución al haberlo dejado todo y llegar a esta tierra nueva. Entonces, bueno, recordemos que hay dos tipos de vidas que el Señor nos está dando con la restitución temporal y eterna. Cuando es restitución temporal, la Biblia nos habla en este momento que podemos vivir una vida abundante si nosotros nos entregamos a Jesús, y no tiene que ser algo aburrido, restrictivo, sino realmente es poco a poco que uno va entendiendo muchas cosas y va siendo transformado su corazón para llegar a la plena estatura de Cristo. Entonces, eso en cuanto a restitución temporal, podemos vivir una vida abundante, y pues ya en la eternidad pues viviremos una vida eterna con Jesús cuando abandonemos esta tierra y vivamos con Él. ¿Por qué? Porque lo hemos creído que Jesús es el Señor, el Salvador, y lo hemos recibido y lo hemos confesado en nuestro corazón como Señor y Salvador. Bueno, ahora pasemos a unos ejemplos de restitución en la Biblia. Voy a hablar de unos ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, hablemos de personajes que fueron restituidos en la Biblia. Entonces, en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hay 13 capítulos dedicados a un personaje que se llamó José. José fue un israelita, tenía 10 hermanos, de ahí vienen las tribus de Israel, de esa generación de José y de sus hermanos. Y resulta que José era una persona piadosa, era una persona que amaba a Dios y tenía un don muy especial. El don era que él interpretaba sueños. Entonces, y tenía profecías con esos sueños. Dios le había dado ese don especial, pero sus hermanos no tenían ese don. Entonces, pues imagínense qué pasaba con los hermanos. Lo envidiaban, no lo querían deshacerse de él, y lo lograron. Un día lo vendieron como esclavo, y él terminó en Egipto. Y estando en Egipto,
él llegó a una telenovela de abuso sexual prácticamente porque se conoció con una señora que era la esposa de su jefe, del Potifar, la esposa de Potifar. La Biblia no nos dice cómo se llamaba ella, pero dice que era la esposa de Potifar y esta mujer trata de acostarse con él, pero él es un hombre de integridad, él es un hombre que quiere agradar a Dios y él simplemente la rechaza, ¿sí? Él le dice, no, yo no puedo hacer eso, y bueno, la Biblia dice que él sale corriendo y ella se queda con el manto, con un pedazo del manto de él, y lo calumnia y acusa y dice, este hombre José trató de violarme, entonces a la cárcel. Entonces, ¿qué pasó con José? Terminó en la cárcel de manera injusta, pero no encontramos en la Biblia en ningún lado que José diga que se quejó con Dios o que le echó la culpa a Dios porque fue encarcelado. Simplemente en este tiempo de cárcel Dios estaba trabajando en su corazón, estaba haciéndolo realmente ser transformado para brillar. Entonces, ¿qué pasó? Estando en la cárcel se encontró con otros 2 presos y les interpretó los sueños a estos presos. Entonces, uno de estos presos salió indultado y cuando salió se encontró con el faraón y le comentó, en la cárcel hay un hombre que interpreta los sueños. Entonces, faraón, si usted suelta a este hombre de la prisión, es probable que este hombre pueda interpretar sus sueños, y efectivamente así fue. Salió de la prisión, pudo interpretar los sueños del faraón y el faraón simplemente vivía maravillado de este hombre, de la integridad que tenía este hombre, de la manera en que interpretaba los sueños. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una restitución para José, de pasar a ser un esclavo, una persona encarcelada, terminó siendo el mejor administrador de Egipto. Entonces era un hombre con mucho poder, que manejaba muchísimas cosas y que también vemos que fue un hombre íntegro, que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, eh, ¿de qué se despoja, José? Se despoja de su instinto sexual, por ejemplo, no se dio ante la tentación con la esposa de Potifar y Dios lo reivindicó, y más adelante Dios ya le permite casarse con Asenat, se llama su esposa, y tiene 2 hijos. José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Qué sucede en la Biblia? Cuando alguien tenía un hijo le ponía un nombre con un significado especial, y era un significado sobre algo que estaba pasando en ese momento. Entonces, después de todo lo que sufrió José, y la historia es maravillosa, los invito a que la lean, él le pone a su primer hijo Manasés, dice Génesis 41, 51 al 52, dice, a mi hijo le pone Manasés, al hijo mayor, porque dice, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre, a todas las personas que le hicieron daño. Con su hijo tiene una restitución en la cual Dios le hace olvidar sus angustias. Y al segundo hijo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Entonces no sé si algunos nos podamos sentir identificados con esta frase. Dios nos ha hecho fructíferos en esta tierra de aflicción, ¿sí? Habíamos visto al principio que el Señor nos va a restituir y conservar cosas, pero no estamos exentos de ser perseguidos, no estamos exentos de que haya tribulación ni que haya aflicción, pero para eso está el Señor, para ayudarnos y apoyarnos y hacernos crecer en esos momentos precisamente. Esos son los momentos que Él utiliza para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Bueno, ahora vamos con el segundo ejemplo de restitución en el Antiguo Testamento, y es con Job. Entonces, esta es una historia bastante conocida. Yo creo que todos sabemos que Job era una persona también que era íntegra delante de Dios, que amaba a Dios, pero llega un día en el que definitivamente le pasó de todo y perdió absolutamente todo. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió absolutamente todo. Y llegan sus empleados y empiezan a decirles, bueno, le tengo una mala noticia, cayó fuego del cielo y su ganado quedó calcinado, sus hijos y sus hijas estaban celebrando en una casa y se cayó la casa abajo. Entonces, definitivamente perdió todo. Lo único que no perdió Job fue su esposa, y su esposa lo criticaba, le decía, maldice a Dios y muérete. No fue una buena consejera, no era una esposa precisamente muy sabia. Pero con todo y eso, Job nunca renegó contra Dios, nunca renegó contra él, y fue una persona que se condujo con integridad.
¿qué otra cosa es importante aclarar? Job discutió con Dios, pero no lo hizo con rebeldía. Entonces nosotros podemos discutir con Dios desde que lo hagamos con reverencia y con respeto. ¿Sí? Podemos preguntarle a Él, bueno, Señor, ¿por qué tú permites esto que me está pasando? No entiendo, pero sí, el Señor está abierto a que hablemos con Él de todas esas cosas que nos aquejan, pero pues con reverencia y respeto. Y así le sucedió a Job. Imagínense también qué pasa con Job, si alguno se acuerda de los hijos, de los amigos de Job, que en vez de llegar a consolarlo, él teniendo lepra, también estando completamente enfermo, ya sin nada, dice la Biblia que se rascaba con pedazos de tejas, las llagas, las heridas, pues para no tocarlas. Llegan sus amigos y en vez de consolarlo y amarlo y darle fuerzas, lo que hacen es echarle más sal y limón en las heridas. Entonces, aún así, ¿cuál fue la respuesta de Job a sus amigos inquisidores? Oró por ellos. Y dice la Biblia en Job 42, 10 al 17, y después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Aquí estamos viendo otra restitución. Y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. Estamos viendo aquí, primero que todo, una restitución económica, porque Dios le devuelve todo el ganado, pues que era la actividad económica de la época, y le está haciendo una restitución familiar, le dio estas hijas, y la Biblia dice que no había en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Díganme quién, que teniendo sus hijos, no desea ver sus siguientes generaciones. Entonces, esta es una restitución completa después de una persona que perdió todo lo que tenía. Y dice la Biblia que disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente 2 ejemplos de restitución en el Nuevo Testamento. Entonces, ya transportándonos a la época en la que está Jesús y está empezando a extender su ministerio, está viniendo a restaurar la relación que nosotros como seres humanos habíamos perdido por la caída, por la rebelión contra Dios. Entonces Jesús viene a restaurar, a dar vida, a amar a las personas, a perdonarles sus pecados, a mostrarles que Él es el único camino al Padre. Entonces se encuentra con Zaqueo. Zaqueo era un jefe de recaudadores de impuestos. ¿Qué pasaba con los recaudadores de impuestos en la época? Eran personas que oprimían al pueblo judío y les hacían pagar mucho dinero. Entonces, había lugar a que hubiera trampas con los recaudadores de impuestos y que estafaran a las personas. ¿Qué pasa con Zaqueo? Zaqueo tiene un encuentro personal con Jesús. Jesús viene a su casa. Y esto es algo muy lindo y muy simbólico, porque cuando la Biblia dice que Jesús viene a la casa de alguien, también está diciendo que está viniendo al corazón de una persona. Está entrando en el corazón de una persona y está cambiando una vida. Entonces, Zaqueo, al tener el encuentro con Jesús, se arrepiente de sus pecados, de su maldad, y le promete a Jesús, le dice: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Sí? Una persona que, siendo confrontada por su pecado, va a restituir a aquellos a quien él estafó. ¿Y qué responde Jesús? Pongo las letras de las palabras de Jesús en rojo. Jesús responde: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Bueno, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque a él le gusta, durante la Biblia, demostrar sus 2 naturalezas. Él le gusta mostrar que él tiene naturaleza de hombre, fue hijo engendrado a través de María, pero también él tiene la naturaleza divina, él también es Dios. Pero decía que él era el Hijo del Hombre para identificarse más con nosotros, ¿sí? Para mostrar también su humanidad, y que podamos nosotros identificarnos con él.
Y ahí está volviendo Jesús a decir cuál es su misión. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y aquí sucede esto con una persona que restituye a quienes estafó. Bueno, esta es una rápida historia sobre otra restitución ya con el apóstol Pablo, lo vuelvo a traer a colación. Resulta que Pablo está extendiendo el evangelio por Macedonia. Hoy en día también Macedonia existe ese territorio, y él está haciendo esta extensión del evangelio con su compañero, perdón, con Silas, o Silvano también se llama. Entonces, resulta que Pablo está con Silas hablando del evangelio, mostrándole a diferentes personas la salvación en Jesús, y resulta que se encuentran con una muchacha perdón, que tiene espíritu de adivinación y está adivinando el futuro. Y esta muchacha es esclava, tiene unos amos que están sacando provecho de ese espíritu demoníaco de adivinación. Y también esta muchacha, al hacer todas sus adivinaciones, está afectando también a la iglesia. Entonces, ¿qué hacen Pablo y Silas con el poder que el Señor les ha dado para expulsar demonios? Expulsan el demonio de esta muchacha. Y pues quienes se ponen bravos, los amos de la muchacha, porque ya no van a tener una fuente de ingresos a través de ella adivinando el futuro. Entonces terminan poniendo en la cárcel a Pablo y a Silas. Y estando allí en la cárcel, pues también es un encarcelamiento injusto. Y resulta que al Pablo ser un ciudadano romano, se da cuenta que hay errores jurídicos en este juzgamiento. El hecho de haberlo puesto en la cárcel es algo que es injusto, y él tiene derecho pues a que lo pongan en libertad. Entonces, básicamente cuando Pablo hace su alegato y dice, no, esto es injusto, yo soy ciudadano romano, ustedes no tienen por qué ponerme acá en esta cárcel, entonces lo restituyen. Simplemente le informaron a Pablo los carceleros, los magistrados han ordenado que los soltemos, así que ya pueden irse, váyanse en paz. Pero Pablo le responde a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que se nos ha azotado públicamente y sin proceso y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente, que vengan los magistrados a escoltarnos hasta la salida. Entonces los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Esto es una restitución legal, ¿sí? Acá también podemos ver que muchas veces cuando nuestros derechos legales han sido vulnerados, hemos sido calumniados, el Señor también puede restituir nuestro buen nombre, restituir los derechos que nos fueron vulnerados. Entonces, escoltaron a Pablo y a Silas desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Entonces, es interesante ver de verdad todos los tipos de restituciones de las que nos habla la Biblia. Y finalmente, pues la restitución de Jesucristo. Jesucristo se despojó de sí mismo, ¿sí? Y el Padre lo restituyó, ¿sí? Lo más hermoso es esto, que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué pasa con la muerte de cruz? Es una muerte muy vergonzosa. ¿Sí? Jesús murió de la forma más vergonzosa en esa época, de la forma en la que morían los criminales. Él se hizo pasar por criminal para identificarse con nosotros y para recibir en sí mismo todo el pecado de la humanidad. Entonces, por eso es que nosotros le debemos tanto al Señor Jesús, que nos ha dado la salvación. Y bueno, y acá dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? El Padre también exalta a Jesús por desprenderse, despojarse, y lo restituye también. Bueno, ahora vamos a preguntarnos a nosotros mismos cómo está nuestra restitución. ¿Nos sentimos restituidos por Dios, o en qué áreas nosotros nos estamos sintiendo que no estamos siendo restituidos, o que no estamos nosotros de pronto soltando, no estamos despojándonos? Vimos la llave del despojo con Robert, la primera entrega de esta serie. Y también cómo ha sido el balance de nuestra restitución terrenal versus la eterna. De pronto pensamos mucho en los bienes materiales, en los afanes de esta vida, en
en la manera en que podamos seguir viviendo aquí materialmente, o también tenemos nuestra cabeza en el cielo. Algo que tenemos en la iglesia que nos parece muy acertado es que el creyente debe vivir con los pies en la tierra, pero con su cabeza en el cielo, ¿sí? Un balance equilibrado de que sí, vivo en una vida física, pero también yo le apunto a la vida eterna con mi Padre. Bueno, ¿y cómo podemos trabajar para experimentar la restitución de Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas? ¿En qué áreas hay que despojarnos y entregarle al Señor? Bueno, y ahora vamos a la llave del silencio. En la entrega anterior Jorge habló de la llave de la palabra, ahora vamos a hablar de la llave contraria, el silencio, que es muy importante, y sobre todo cuando uno está en una relación matrimonial, el silencio es importante. Aquí esta llave viene de una revelación que Dios le da al profeta Amós. Es un libro de la Biblia chiquitico, casi no es tan conocido, pero el profeta Amós era un pastor de ovejas y Dios le habla, le da un mensaje, y en tiempos en los que el pueblo de Israel está en unas circunstancias bastante difíciles, ¿qué dice el Señor? Yo creo que este versículo deberíamos aprenderlo, memorizarlo, abrazarlo. En circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Entonces, ¿qué sucede por lo general cuando estamos en tiempos malos? Todos nos dedicamos a hablar, a emitir juicios, a emitir calumnias, opiniones, y lo que estamos haciendo más con la lengua es aumentar el incendio, ¿sí? Y somos ligeros de labios, o muchas veces no estamos conectando el cerebro con la lengua, ¿sí? Simplemente vamos ahí ya diciendo todo lo que se nos pasa por la mente. Y realmente dice la palabra que el creyente debe callar, porque las palabras suelen ocasionar incendios y agravar las situaciones conflictivas. Entonces, es importante que muchas veces de verdad tengamos la prudencia de callar, y no estar empezando a pensar en supuestas soluciones a problemas cuando hay mucha efervescencia y calor en el ambiente. Si recuerdan, quienes han leído el libro de Eclesiastés, el capítulo 3 dice: hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar, hay un tiempo para saltar, hay un tiempo para quedarse quieto. Y precisamente traemos a colación este pasaje porque hay un tiempo para callar también. Entonces, ¿quién es el maestro que supo realmente hablar y callar en los momentos que debía hacerlo? Jesucristo. Cuando a él lo están juzgando, cuando ya se lo llevan para crucificarlo, Jesús tiene que pasar ante 3 instancias de los mandatarios de la época. Tiene que pasar ante el imperio romano, después ante el rey y después ante el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que durante las 3 instancias él se quedó callado. Lo acusaban y él se quedó callado, él fue prudente. ¿Y qué pasa? Cuando él es acusado ante el imperio romano, con Poncio Pilato, que él encarna la majestad del imperio, del reino Pilato, y vienen y le traen a Jesús preso, y él le pregunta a Jesús: ¿no oyes todas las acusaciones que te presentan en tu contra? Le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de estos cargos. Ya empieza él, como habíamos visto en el versículo anterior, en la llave anterior, ya empieza Jesús a despojarse de sí mismo, a ser como una oveja que es llevada al matadero. Entonces, Jesús no responde a ninguno de estos cargos. Y el gobernador se llenó de asombro, dice la Biblia, se llenó de asombro al ver que era la primera persona que yo creo que no se está defendiendo de los cargos que le están imputando, diciendo que es una persona que es inocente. Entonces, vimos, como dijo ahorita mi esposo, que Jesús es la palabra encarnada, es la palabra hecha hombre, pero también es la palabra también hecha silencio en este momento, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos guardar silencio con los demás, y a veces también debemos guardar silencio ante el Señor. Bueno, vamos a ver la siguiente, la reacción ante el rey. Bueno, entonces Jesús dice
en Marcos 14:61 dice, ya Jesús fue a la segunda instancia y le preguntan, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Preguntó el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Esta fue la única vez en la que el Señor deja su silencio y sí declara la verdad, ¿sí? Jesús calla cuando lo están calumniando, pero cuando le toca testificar de la verdad, ahí sí abre la boca. Lo mismo para nosotros, cuando tenemos que hablar la verdad, ahí sí hay que abrir la boca. Entonces le preguntan a Jesús eso precisamente, el sumo sacerdote. Le pregunta entonces, ¿eres tú el Cristo? Y dice, sí, yo soy. Entonces, en este pasaje, Jesús no está polemizando, no recoge basura al piso, sino para polemizar sobre falsos testimonios, ¿sí? No lo está calumniando y no está abriendo la boca, sino realmente, ¿eres el Hijo de Dios? Sí, sí lo soy. Bueno, y ya le cae todo el peso de la ley y lo acusan y lo crucifican por nosotros. Bueno, vamos a verla. No lo tengo acá, pero quiero leer un pedacito de la profecía del silencio en Isaías 53:7. O sea, cientos de años antes de que Jesús viniera a morir por nosotros, hay una profecía que dice que él fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca. Se pueden imaginar que Dios le haya revelado a un profeta antes de que Jesús, muchos años antes de que Jesús venga, que Jesús no iba a abrir su boca, que iba a entrar como un cordero que va al matadero. Fue enmudecido ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Entonces, pues esto es algo absolutamente sorprendente. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes? Podemos tomar dos posiciones importantes: ser pacientes en el silencio y esperar a que Dios nos hable también en nuestro silencio. Dice el Salmo 37, 1-7. No te irrites a causa de los impíos. Eso es algo que nos pasa muchas veces. Vemos personas que hacen cosas injustas y nos irritamos y pensamos porque a este le está bien si está haciendo las cosas mal o está haciendo trampa, ¿sí? Pero el Salmo 37 nos dice que no lo hagamos. No te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, dice la palabra. Pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda en el Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros y de los que maquinan planes malvados. Es importante ver que este salmo empieza abriendo y cerrando con lo mismo. No te irrites ante los planes de los malvados. No nos dé mal genio ver personas que maquinan planes malvados o que cometen injusticias y les va bien. Entonces, el gran secreto consiste en tener paciencia en el silencio, ¿sí? Guardar silencio delante de Dios y podremos ver las bendiciones sobre nuestra vida. Bueno, y ya para cerrar voy a leer este versículo de Primera de Reyes 19 del 11. Estamos ahora en el Antiguo Testamento con un profeta que se llama Elías, y Elías va a recibir un gran mensaje de parte de Dios y Dios lo llama y él va a un monte y en el monte pues él está esperando que Dios le hable, pero resulta que empiezan a pasar toda serie de fenómenos naturales y él piensa, bueno, de pronto Dios me va a hablar a través de este terremoto o va a hablarme a través de esta sacudida en el viento, pero dice la Biblia que el Señor no estaba en el terremoto y tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, o sea, un silencio. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, aquí vemos que el Señor hace música en el silencio. Esto suena un poquito contradictorio, pero hasta en el silencio hay un suave murmullo de Dios hablándonos y diciéndonos cosas que necesitamos oír a nuestra alma. Entonces, de ahí en adelante se manifiesta esa palabra de Dios a nosotros en el silencio. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en nuestro tiempo de oración? Muchas veces hablamos. Eso me pasa a mí particularmente. Yo no dejo hablar a Dios. Yo estoy todo el tiempo diciéndole, Señor, y esto y lo otro, y Señor, y Señor.
pero también hay un momento en el que uno debe estar sentado, cerrar sus ojos y decir, háblame, Señor, y yo me quedo callado. Entonces es importante que tengamos esos tiempos de balance y estoy segura que el Señor nos va a hablar con su Espíritu Santo, nos va a hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, nos va a decir cosas que nosotros necesitamos oír también en el descanso, no en el ajetreo del día a día y todo eso, que yo sé que es difícil desprendernos de esos momentos, pero si disponemos el tiempo y el corazón, el Señor nos puede hablar en esa pausa silenciosa. ¿Por qué? Porque dice el libro de Santiago en el capítulo 1:19, dice, hay que poner en práctica la palabra, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos deberíamos hablar la mitad de lo que debemos callar y que debemos oír el doble de lo que hablamos. Por eso Dios nos dio 2 orejas y solamente una boca. Bueno, vamos ahora con la reflexión de cómo está nuestro silencio, ¿sí? ¿Qué tan frecuente reaccionamos con silencio ante las situaciones de efervescencia y calor? ¿O qué tan frecuente es nuestro silencio para oír la voz de Dios? Bueno, ahora ya pasemos a la llave de la obediencia. Me gustó mucho un ejercicio que hicimos hace poco en oración de pedirle al Espíritu Santo que revelara lo que estaba en mi corazón. Y hubo un momento de silencio. Y después de un momento empezaron a salir cosas y... impresionante. Uno debe tener esos tiempos de silencio con Dios para permitirle a Dios que Él nos hable, ¿sí? En los devocionales a veces uno simplemente lee o le pide, Dios, te pido, amén, gracias, chao, y a trabajar, pero un momento de silencio para permitirle al Espíritu Santo que nos hable. Chévere. Bueno, la llave de la obediencia, en Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Entendido? No. Simple, si realmente escuchas, ¿sí? Primero hay que escuchar. Y después hay que obedecer. Y cumples fielmente. Todas, ¿sí? No algunas. La cuestión de la obediencia es que es un mandato, ¿sí? No es como algo relativo. Como si lo quieres hacer y te conviene y crees que te conviene. No, es un mandato. Dios lo dice y así se debe hacer. Entonces, si realmente escuchamos y obedecemos todos los mandamientos que Dios ordena, ¿y cuáles son esos mandamientos? Viene después de Deuteronomio, del versículo 12, ahorita los vamos a leer. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. O sea, te va a exaltar. Y vienen más detalles de esas bendiciones. En un momento las leemos. Esas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Te acompañarán siempre. ¿A quién le gustaría recibir todas esas bendiciones hoy? ¿Amén? Sí, solo 3 personas. No nos engañemos. Oír y cumplir. Hay que poner en práctica la palabra. ¿Sí? En Santiago 1:19-26 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Me acuerdo algo que dijo Andrés, que si uno lleva 4 años de cristiano y siguen las mismas, pues quizás no es cristiano, porque cuando uno está enfrentado a la palabra de Dios es tan contundente y tan llena de vida que le permite a uno ser transformado, y en esa medida uno crece y avanza, ¿sí? Entonces no podemos estar igual. Oír y cumplir. El relativismo moral. ¿La obediencia es relativa o es un mandamiento? ¿Es un mandamiento? Sí. Pero es que ahora como todo es tan relativo, ¿sí? Entonces, no toques.
No estoy tocando. Bueno, ya estoy tocando. Está bien. Toca pero no prueba. Eso es lo que le dice el enemigo, ¿sí? A uno. Bueno, ya tocaste, bueno, pero no pruebes. Ya probé. Bueno, prueba pero no comas más. Y ahí uno sigue enredado en la mentira, ¿sí? No tengan sexo antes de casarse. Ay, Señor, pero es que amo tanto. Pero es que no, la orden es no. Pero es que, y uno le pone, le tuerce el brazo a Dios para salirse uno con la suya. Pero Dios pone unos límites para bendecirlo a uno, no para restringirlo a uno, sino para realmente bendecirlo. Entonces no es relativo, sino que es un mandamiento. La obediencia como mandamiento, obedecer a Dios es adorarlo y servirle. Cuando ustedes les piden a sus hijos que los obedezcan en algo y ellos los obedecen, ¿se sienten amados? Sí, ¿no? Sí, hay amor, no hay que generar un conflicto para, ¿qué te dije que tienes que hacer eso? Y arregla tu cuarto, ya. Sino que, wow, qué hijo tan obediente, wow, qué chévere. Bueno, obediencia, y hay varios tipos de ejemplos de obediencia en la Biblia. Primero, obediencia entre cónyuges. Cónyuge significa el que comparte el yugo, ¿sí? Entonces está dos bueyes arando la tierra y tienen un yugo y los dos son del mismo tamaño, fuertes, que van jalando en la misma dirección. Cuando la Biblia habla de yugo desiguales, porque, digamos, cuando una persona está siguiendo a Dios y la otra persona no está conectada con Dios, hay yugo desigual, porque no estamos jalando al mismo objetivo. Entonces, los valores para edificar la casa, el matrimonio, el hogar, son diferentes y hay problemas. Entonces, obediencia entre cónyuges. Las esposas deben someterse a los esposos, pero los esposos debemos someternos a Cristo. Entonces, ellas nos deben respetar, pero nosotros debemos amarlas. Y el ejemplo es Jesús y la iglesia. Como Jesús amó a la iglesia. Jesús no dio unas poquitas cosas, sino dio todo por la iglesia. Bueno, obediencia a los padres. El que honra al Padre terrenal, honra al Padre celestial. Obedecer a los padres, honrar a los padres. La palabra dice, no sean duros con ellos, no sea que se desanimen. No sea que se desanimen. Obediencia a los patronos. El que ejerce autoridad debe estar sometido a autoridad. En el Antiguo Testamento las palabras eran esclavos y amos. La traducción actual es patrones y empleados o trabajadores. Porque uno está esclavo o uno depende de su patrón, de su trabajo y uno debe obedecer a las cosas que le piden, al horario, a cumplir tareas, ¿sí? Entonces debemos obedecer a los jefes. Obedecer a los gobernantes también no es cuestión de opiniones políticas, sino es un mandamiento del Señor. Debemos obedecer a los gobernantes. Ahí también hay bendición, porque Dios instituyó los gobernantes que hay sobre la tierra. Independientemente de que nos parezcan espacio, complételo ustedes, no tan sabios, pero debemos, y además que es muy fácil en las redes sociales, como, este Trudeau, este Petro, uno puede sobre los dirigentes de cada país lanzar un juicio, ¿sí? Pero en vez de eso podemos orar por ellos, bendecirlos, pero también en la medida que ellos vayan en contra de las leyes de Dios, hasta ahí llega el límite, ¿sí? Si nos dicen, por ejemplo, que es obligatorio que los niños vayan a una biblioteca pública donde les van a meter una ideología. Un momento, esto ya va más allá de las leyes de Dios, yo no participo en eso. Pueden haber otros ejemplos. Bueno, obediencia en la iglesia. Todos estamos
sujetos a autoridades también dentro de la iglesia. Entonces, pero es importante tener claridad en que el Señor es mi pastor y el pastor no es mi Señor, porque hay líderes de la iglesia que también pueden ser abusivos, ¿sí? No, es que si tú no te congregas en esta iglesia, entonces vas a estar en maldición, entonces vas a estar, si no traes tu dinero, o sea, sí, no sé, hay muchas cosas o muchas maneras en que líderes de iglesias pueden ser abusivos. O simplemente las personas también pueden poner su confianza en la persona, ¿sí? En el pastor o en el líder. No sé, porque ora bonito, entonces este es el único que puede orar por mí, entonces le recomiendo, ay, vaya que él ore por usted, o sí, no sé. A veces uno puede idolatrar o idealizar una persona también, pero todos somos humanos y en algún momento podemos fallar, entonces no es como que todo lo que diga el pastor, sino tener en cuenta que el Señor es mi pastor, no el pastor es mi Señor. Y hay que estar pendientes de lo que el líder o el pastor dice, porque tenemos que llevarlo a la luz de la palabra para saber si lo que está diciendo es en realidad coherente con el mensaje. Bueno, los estragos de la desobediencia. Hay muchos ejemplos y hay muchas consecuencias de la desobediencia. La desobediencia trae problemas. Adán y Eva contra Dios. La desobediencia es el pecado. El pecado original en sí no fue comer el fruto, sino ¿cuál fue el pecado? Es la desobediencia en sí, ¿sí? Pero lo que Satanás les planteaba era, si comen de esto pueden ser como Dios, ¿sí? Entonces es querer ser como Dios, es querer tener el control de la vida, el control de todas las situaciones. Ese es el pecado. No es como un pecado, sino es en sí el pecado, la desobediencia. Cam contra Noé. La desobediencia corrompe la conciencia. Entonces, Cam, el hijo de Noé pasa el diluvio, no sé, está alegre, quiere celebrar, se tomó unos tragos, se emborrachó, estaba ahí desnudo en su cuarto, entró Cam y lo vio desnudo y se burló, llamó a sus dos hermanos menores y esto enfureció a Noé, entonces ¿qué? Lo maldice al pueblo de Canaán, que es la región actual de Irak, y ahí se desprende cantidad de cosas espirituales que hasta hoy en día vemos. Nabab y Abiú contra Aarón. Nunca un desobediente recibirá bendición del cielo. Se me olvidó esta historia. Ayuda. Nabab y Abiú. No, es que eso es importante porque... Bueno, voy a pasar a la siguiente porque olvidé. Usa contra el arca de Dios. Las órdenes de Dios no se pueden interpretar, hay que cumplirlas tal cual Él las da, así como está escrito. Sí, está ya no me acuerdo. Llevaban el arca de Dios y el arca de Dios iba a caer y Dios había ordenado que nadie podía tocar el arca porque era sagrada, santa. Entonces, Usa, en su afán de tocar el arca, no, se iba a caer, entonces en su afán de no dejarla caer, la tocó y al instante murió. Saúl contra Samuel. El obedecer vale más que el sacrificio. Entonces el profeta Samuel le dice a Saúl que vayan y maten a los amalecitas, porque los amalecitas, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, pusieron oposición para que el pueblo pudiera salir. Entonces
Dios en su juicio justo le dice que tiene que destruir a todos, hasta el ganado. Y lo que hace eh, Saúl es que el ejército guardó lo mejor del ganado, los animales más sanos y todo, y los trajeron para ofrecerlos como sacrificio. Era una buena intención, pero la orden era que acabaran con todo, ¿sí? O sea, cuando Dios dice algo que se debe cumplir y que se debe hacer, debe ser como Él lo pide, no como a nuestra manera. Él dice, no hagas eso. Entonces, simplemente no hacerlo. Saúl le dijo, pero es que es para ofrecerlos como sacrificio. No. Y Dios se entristeció de haber nombrado a Saúl como rey y lo destituyó. Entonces la conclusión es, el obedecer vale más que el sacrificio. Ustedes, no sé, un ejemplo, como se me ocurre que otra vez con los hijos. Si ustedes le piden a un hijo que obedezca en algo y ellos simplemente lo desobedecen, pero por otro lado traen un regalo o algo para quedar bien, pero igual no han cumplido con su tarea, pues, ¿qué vale más? ¿Que cumpla la tarea que se le pidió o que traiga un sacrificio, un regalo que no se le ha pedido o que no es el momento? Bueno, más o menos así. ¿Tú encontraste algo? Ellos eran los hijos de Aarón Sí. y quemaron incienso en un tiempo donde no les correspondía, asumieron una responsabilidad, hicieron algo que no era. Y murieron incinerados en el momento, porque era un sacrificio que no era en el momento necesario, no se les había pedido. Bueno, ahora vamos a ver las bendiciones de la obediencia. Volvemos al mismo pasaje. Si realmente escuchas y cumples, obedeces, fielmente todos, no algunos, sino todos, estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Entonces vamos a leer esas bendiciones. ¿Qué son? Están clasificadas más o menos así. Bendición urbana. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones que vamos a leer a continuación vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendición urbana. Bendito serás en la ciudad. Bendición rural. Y bendito serás en el campo. Bendición de la descendencia. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los animales. Bendición de frutos animales, las cosechas y el ganado. Los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendición en la canasta familiar. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Una bendición de victoria. Bendición del trabajo. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor te bendecirá en la tierra que te ha dado. Aquí en Canadá. Amén. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Prestigio, abundancia, preeminencia. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima,
nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Amén. Amén. Qué chévere gozar de todas esas bendiciones siempre. Pero pues necesitamos ser obedientes. En la próxima reunión, Erika va a presentar las siguientes llaves, que son el acuerdo, la generosidad y la oración. Entonces, oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por estas llaves que nos has permitido ver hoy, Dios. Gracias porque tú restituyes, Señor, cosas que nosotros en nuestra vida perdimos voluntaria o involuntariamente, Señor. Aun si no tuviéramos Padre, Señor, tú nos has llamado por nombre propio y tú eres nuestro Padre, Dios. Aún en los momentos difíciles, Señor, tú has traído provisión, Señor. Aún en los momentos de pérdida, de duelo, de luto. Tú has restaurado, Señor, y tú restituyes, Dios. Permítenos guardar silencio, Señor, cuando necesitemos hacerlo con sabiduría. Permítenos también callar ante ti, Señor, para escuchar tu voz, de tu Espíritu Santo, en nuestros tiempos de oración, Señor. Sea hablándonos a nuestro corazón, Señor. Permítenos ser obedientes porque sabemos que es bendición no solamente para nosotros, sino para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para nuestras familias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, en la ciudad y en el campo. Tú bendices nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor. Aún no tengo hijos, pero tú nos has dado esa promesa que nos darás hijos, Señor. Esperamos tu promesa cumplida, Dios. Te entregamos todas las dudas, Señor, de cosas que esperamos en ti, Señor, y que pareciera que tardan. Gracias porque tú bendices nuestro trabajo, Señor. Hasta nuestras mascotas, Dios, tú las bendices. Gracias por nuestra canasta familiar, Señor, porque no hay un día que pasemos hambre, Dios. Tú nos sustentas, Señor. Gracias porque tú nos bendices en el hogar y en el camino, en nuestra entrada y en nuestra salida, Dios. Gracias porque tú nos das la victoria, Señor, porque tú marchas delante de nosotros. Gracias porque tú bendices nuestro trabajo, Dios, y bendigo a cada persona, Señor, que pueda disfrutar del esfuerzo de tu trabajo, pero que también te puedan honrar, Señor, con los recursos que tú los das para que ellos para que todos podamos alabarte y honrarte, Señor. Gracias porque tú nos das una herencia que no es perecedera, sino que es una herencia eterna, Señor, que tiene un impacto eterno, Dios, y que podemos disfrutar de esas bendiciones hoy y para siempre. Gracias por el prestigio, Señor, porque ser hijos tuyos nos da prestigio, nos permite ser una nación santa, nos permite ser una nación que te honra, que te ama, Señor, y que somos quienes reflejamos tu gloria, Dios, aquí en la tierra. Gracias por la abundancia, Señor, de bienes, de salud, de prosperidad, Señor, que tú nos das. Gracias por la preeminencia, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es completa, Señor, y porque nuestro mayor ejemplo es Jesús, y te pedimos que podamos en obediencia ser como el carácter de Jesús, Señor, quien no se enorgulleció, quien siendo por naturaleza Dios no se aferró a eso, sino que se hizo hombre, semejante a los hombres, y obediente a ti, hasta la muerte, Dios, y muerte de cruz. Gracias, Dios, porque en Jesús encontramos el mejor ejemplo, Dios. Ayúdanos a ser obedientes porque por nosotros mismos no podemos, Dios, pero de tu mano sí, Señor. Y que podamos recibir todas estas bendiciones y que nos acompañen siempre. En el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo te oramos, Señor. Amén y amén. Bueno.
Gracias por preparar el tema de hoy. Antes de tomar la cena del Señor, me gustaría hacer un breve resumen de lo que hoy vimos. Hoy continuamos con la serie de las llaves del poder. Vimos 3 llaves. Me gustaría compartir algunas reflexiones referente a estas llaves. La primera que vimos fue la restitución. Y mientras Cris estaba compartiendo, pensaba en muchas situaciones en las cuales el Señor ha restituido al 100 por 1 cosas que en algún momento sentí que perdí, pero que al mismo tiempo, cuando vi la restitución, reconocí que el Señor no se olvidó. Sin embargo, algo que me quedó y ver de la historia de José, perdió mucho. Si leemos sin darse cuenta, sin saber por qué, hay muchas razones, pero sobre todo fue un tiempo en que el Señor estaba preparando su corazón para restituirlo, preparando su corazón para que reconociera que es el Señor el que da las cosas, más los talentos que tenemos provienen del Señor. La siguiente llave, la llave del silencio. Para mí me toca mucho y lo relaciono con refrenar la lengua. Para mí, controlar mi lengua o guardar silencio es muy difícil, sobre todo cuando estoy compartiendo con mi esposa y con mis hijos. Me duele decirlo, pero yo pienso que a veces soy un fosforito en la familia. Veo cosas que en vez de reflexionar, de aplicar la palabra de guardar silencio y controlar mi lengua, prendo la chispa e inmediatamente reacciono de manera que pude haber evitado simplemente si hubiera tomado un momento de reflexión, guardar silencio y ser gentil con mi esposa y con mis hijos. ¿Y qué decir de mis oraciones, que muchas veces empiezo con oraciones quizás repetitivas, o muchas veces hago la oración y simplemente listo, chao? No espero un momento de reflexión para saber qué quiere decir el Señor en esos momentos de oración. Y esos momentos de oración no es simplemente quedarse quieto y esperar a ver si Dios le habla, pero más bien reflexionar en cuando uno complementar el momento de oración con la lectura de la palabra y reflexionar, guardar silencio y reflexionar en la palabra, que es lo que estoy orando en este momento. Y la obediencia, bueno, en eso quería reflexionar cuando se le pregunta a Jesús sobre cuál es la ley más importante, ¿sí? Y cómo se resume la ley. La ley se resume: ama al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia también, como lo explicó Jorge, o se menciona en la palabra, no se limiten a escuchar la palabra, no se limiten a escuchar el mensaje del domingo, no se limiten a escuchar lo que leen o lo que escuchan de compartir con sus hermanos, sino más importante es ponerlo en práctica, poner en práctica. En las palabras de Deuteronomio vemos las bendiciones de los mandamientos y también hay consecuencias. Ya habíamos visto lo de la ley de la causalidad, pero más bien lo veamos como son cosas tangibles que si no obedecemos amerita castigo. Más que eso, veamos, si no obedecemos hay consecuencias, como lo que hacemos. Si es de acuerdo a los parámetros que el Señor ordena, es por bendición para nuestras vidas. Más en el caso contrario, si digamos en el caso no mates, ¿qué pasa si matas? Oh no, soy culpable, estoy desobedeciendo un mandamiento. No, cometo el acto de matar, hay unas consecuencias y son consecuencias graves para cualquiera. En fin. En este momento de oración, en este momento del servicio que es la cena del Señor, aprovechemos para tomar un tiempo de reflexión y sobre todo algo que es la primera llave, que es la restitución, y es celebrar, reflexionar en ese momento, en
el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, no con otro propósito, sino de restituir la relación que perdimos a través de Adán y el pecado. A través de Jesús se restituye esa relación que tenemos con Dios Padre. Aprovechemos este momento para recordar ese sacrificio y celebrar la victoria que Dios ya nos ha dado con la salvación. Tomemos el pan. La noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes se entrega. Hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, poder venir aquí en familia a reconocer, a recordar, Señor, que tú, Dios, no escatimaste nada para rendirte ante la muerte, Señor, para simplemente restaurar nuestra relación. Esa simple, pero es lo más importante. Gracias porque tenemos esta oportunidad para recordar ese sacrificio que hiciste por todos nosotros, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Gracias, Dios, por cada uno que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, porque recibiste el castigo que nosotros merecíamos. Tú lo recibiste en lugar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer que todos nuestros caminos, nuestro trabajo, el colegio, la familia, Dios. Y ayúdanos, Señor, a utilizar todas estas enseñanzas que tú nos das a través de la Biblia, a través de escuchar el mensaje, a través, Señor, de los seres que te aman y te siguen y que nos hablan. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese sacrificio que tú hiciste, Señor, pero sobre todo en el día. Ayúdanos a recordar cada momento que tú estás presente en nuestras vidas. Te esperamos con gozo y gloriosa venida. En nombre de Jesús. Gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cosas que vienen. Nuestros anuncios. Bueno, les recordamos que dentro de 15 días vamos a tener la última sesión de las llaves del poder. Esta reunión la vamos a hacer, ya les digo la dirección, en 833 Richmond Road a las 10:30 de la mañana. Inviten a sus amigos. Ese día también vamos a hacer la celebración del Día del Padre.
y vamos a tener un potluck para celebrar. Después de esta reunión, nuestra siguiente reunión va a ser el 9 de julio, donde en el río Tagua vamos a hacer los bautizos y la presentación de niños. Queremos aprovechar este momento para, hacerles un recordatorio más o menos y contarles lo que ha sucedido en estas últimas semanas del curso de Alfa de Parejas, que ha sido una súper bendición. Y adicionalmente queremos aprovechar este momento para rendirle honor y darle agradecimientos a Valentina y Andrés y a Celeste, que fuertemente nos acompaña todo el tiempo, y a todas las parejas, por supuesto, que han sido tan constantes, obedientes, perseverantes en continuar asistiendo al curso. Ha sido de verdad una súper bendición. Oramos para que el Señor siga tocando las vidas de todos y finalmente pues transformando no solo las familias, sino lo que cada familia representa en los círculos de influencia donde nosotros nos encontramos en esta nación. También queremos darles un especial agradecimiento a todos los servidores que han estado también allí, frenteando a Lina, a la familia de Belandia, Guzmán Quintero, Ávila Escalante, a la familia Oyes Acero, por supuesto, a todas las personas que han estado allí con un corazón tan dispuesto a servir y ayudar con este gran propósito. Entonces, de verdad, Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Queremos también aprovechar este momento para felicitar a Fer. Recientemente recibió la aprobación del certificado de su examen nacional para ejercer su profesión en todo Canadá. Y queremos honrarlo, queremos bendecirlo a él, a toda la familia. Realmente sabemos que ha sido un esfuerzo grande y queremos darle gracias a Dios por la vida de ustedes, honrarlos, darle gracias por su servicio, bendecirlos, que realmente Dios continúe bendiciendo todo lo que las manos de ustedes tocan, que realmente los prospere en todas las áreas. Sabemos que ha sido un esfuerzo familiar, que ha sido el esfuerzo personal de él, pero también que Adri y los chicos han participado en ese esfuerzo, así que queremos aprovechar el momento para felicitarlo públicamente. ¡Bravo! También, queremos recordarles nuestros miércoles de oración de 6:30 a 7 de la mañana, conectarse a través de Google Meet. Acuérdense que no necesitamos cámara, ni micrófono, ni nada de eso. Creo que síganos en las redes sociales, para los que aún no lo hacen. Estamos en Instagram, el canal de YouTube, a través de correo electrónico también nos pueden contactar, o el grupo de WhatsApp. Queremos hacerles un recordatorio, acerca de lo que les dije hace un instante. Ya vienen los bautizos y la presentación de los niños. Es el domingo 9 de julio a las 11 de la mañana. Queremos celebrar ese evento tan especial con un barbecue. Quiero compartirles una pequeña reflexión. Hace 15 días estuvimos tratando el tema de los bautizos con nuestros chicos de Pulso y con TMT. Y hubo algo bien interesante que estuvimos conversando, y es que viendo este pasaje donde Jesús ha modelado el bautizarse, hay una participación de la Trinidad. Está Jesús obedeciendo al llamado de ser bautizado. Aparece el Espíritu Santo como una paloma. Y ahí mismo inmediatamente nos dice el versículo de Mateo 3, 16, 17, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en este momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo decía: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Realmente fue algo que nos hizo reflexionar profundamente, porque vemos la intervención del Padre diciendo públicamente y reconociendo públicamente que Jesús es su hijo. Y realmente es algo que tiene muchísimo poder, y los chiquitos nos hacían caer en cuenta de esto, de cómo realmente
ese momento hay una claridad de la identidad entre padre e hijo que es profundamente poderosa y queremos dejarles esa reflexión. Respecto a la presentación de... Me pasé demasiado. Respecto a la presentación de niños, la presentación de los niños, solo como para darles un abrebocas para aquellos que no saben aún, la presentación de niños no es que sea un mandato bíblico, ¿sí? No hay específicamente versículos bíblicos que nos digan que los niños tienen que ser presentados. Hay algunos ejemplos, incluso el del Señor cuando era niño, que modelaron ese esquema, pero tenían mucho que ver con la ley en el Antiguo Testamento. Pero básicamente lo queremos hacer como una demostración delante de Dios pública también de que como padres honramos el regalo que Él nos ha dado de tener hijos y queremos presentarlos ante Él, donde nos comprometemos como papás, como iglesia también, porque este es un compromiso familiar, nosotros somos una familia, y es el compromiso de guiar y acompañar a nuestros hijos en su caminar en la vida para que conozcan al Señor y lo reconozcan como su Señor y Salvador. Básicamente ese es el objetivo. Ya, ok, listo. Entonces queremos invitarlos, ya vamos a cerrar, les recordamos que vamos a tener un picnic aquí afuera en unos minutos. Queremos invitar a las personas que quisieran estar interesadas de alguna forma en colaborarnos con la parte logística, preparación, etcétera, de este día de los bautizos, que se queden unos minutitos aquí con nosotros para darles como unas pequeñas instrucciones y para animarlos y contarles cómo pueden participar si lo desean. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos.